Perfecto. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Sofía Lombardi. Trabajo por el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es un gusto esta tarde estar con ustedes y con el profesor Felipe Castañeda y darles la bienvenida a la charla Dogmatismo y Testimonio Epistémica de la Comunicación en Kant. El profesor Felipe Castañeda es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta también con estudios en la Universidad de Saarland, Alemania, con los profesores Kuno Lorenz, Hans-Georg Hoppe y Ulrich Nordmann. Y desde el año 2008 se desempeña como profesor de la planta adjunta en la Universidad Católica de Chile, en el área de filosofía del conocimiento. En estos años ha dictado los cursos Antropología Filosófica, Filosofía de las Ciencias, Teoría del Conocimiento, Lógica, Verdad y Certeza, Introducción a la Argumentación, Verdad, Bien y Belleza y Fundamentos Filosóficos de la Psicología. Actualmente su interés es reenfocar y renovar la interpretación kantiana desde el ángulo de la semántica y la epistémica, motivado para ello por su trabajo de traducción de la Teoría de la Ciencia de Bernard Bolzano, próximo a concluir. Profesor Castañeda, le dejo la palabra. Ok, muchas gracias Sofía por tu introducción. Quiero comenzar haciendo unos agradecimientos. El primero va dirigido naturalmente a la Facultad de Filosofía, en particular al Instituto de Filosofía, que pone a disposición nuestra, digamos, de los profesores, estas plataformas que se han revelado tan útiles, tan valiosas para hacer esto. Se puede hacer perfectamente filosofía en la moraleja positiva de lo de la pandemia y todo eso, ¿no? Así que mi primer agradecimiento va para el Instituto, en extensión, esto se da dentro del marco de extensión, y por supuesto también a las personas que se conectaron para escuchar este tema, eh, que tiene ciertos rasgos nuevos, digamos. No es el Kant acostumbrado, no es el Kant más frecuente. Con esto quisiera partir ya, digamos, en el sentido de el atractivo básico de esto es ver asociado a Kant a la noción de comunicación y por lo tanto algún tipo de intersubjetividad. Kant eh, tradicionalmente y abrumadoramente, diría yo, es interpretado en clave aperceptivo trascendental, así lo llamo yo al menos. Es bien conocida esta frase: el yo pienso tiene que poder acompañar todas mis representaciones, y eso le da un sello subjetivista, digamos, a la filosofía del conocimiento de Kant. Yo aquí voy a hablar de filosofía del conocimiento, no me voy a meter a filosofía práctica porque no me dedico a eso, digamos. Eh, entonces, ahora, alguien podría decir, sí, pero el yo pienso, todos los yo, ¿ah? Y por lo tanto Kant no tendría problemas estructurales, la filosofía kantiana, para abordar cosas de intersubjetividad, pero aquí hay que tener cierta cautela, digamos. Eh, Eso es cierto, eso puede tomarse como cierto, pero no echa por tierra este enfoque subjetivista, en el sentido de que en tal caso cada sujeto, cada yo pienso, aunque se encarne en distintos sujetos, la teoría de Kant es que cada sujeto está en condiciones de consumar los actos que cristalizan en el conocimiento exitoso. Entonces, en ese horizonte, la intersubjetividad es una intersubjetividad fría, llamémosla así, o accesoria, o inesencial, digamos. Con este tema de la comunicación, sobre todo con un pasaje que yo cito o voy a citar, se da vuelta el guante, digamos. O sea, es comunicación, digamos, es intersubjetividad caliente o intersubjetividad relevante. Porque en el modelo kantiano se puede aceptar un esquema de múltiples sujetos funcionando, pero en donde esos sujetos se notifican mutuamente de conocimientos que ya ellos por sí solos son capaces de lograr. Y en esta noción de comunicación, eso es lo que está en cuestión, sobre todo en una afirmación que se despacha Kant en la sección sobre el opinar, saber y creer, que da como el trampolín para todas estas cosas.
en donde pareciera ser que Kant está diciendo que la intersubjetividad no es solo fría de notificación mutua, sino que es intersubjetividad que se da en el plano de la concordia, dice Einstimmung, dice. No Übereinstimmung, que esa es como adecuación de cada uno con cada sujeto solo, entra en una Übereinstimmung con el objeto, adecuación con el objeto, eso lo puede hacer cada cual. Pero en estos pasajes la comunicación entra con fuerza como vehiculando una cosa más honda todavía. ¿Ah? Entonces, ese es el interés básico de abrirse a un Kant intersubjetivo, de intersubjetividad no fría o no de mera notificación eh, mutua. Ya, ahora yo que las primeras menciones voy a compartir pantalla que me estuvo enseñando Sofía, refrescando la memoria, cómo se hace. No sé si se ve eso. Sí, qué bueno, ya. Entonces aquí yo voy a hacer esto. Aquí está el esquema, voy a echar un vistazo general a todo el esquema de la charla. Está subdividido en 7 partes: relaciones preliminares, Kant y la subjetividad, reproducción simplificada de la teoría de Kant, comunicabilidad, comunicación, conocimiento dogmático, testimonio, problema de la teoría de Kant. En aclaraciones preliminares parto con esto de epistémica. La filosofía es una disciplina humanista, así que hay usanzas peculiares, personales de los términos, pero digamos, tanto que epistémica a veces uno lo ve que está siendo usado como sinónimo de epistemología. No, aquí hay que hacer una precisión. Voy a compartir la otra. Yo me estoy refiriendo con esto a lo que parte, lo que inicia con Britt en el libro An Essay on Modal Logic del año 52. Comienza la epistémica en la acepción que yo voy a usar acá, que es la acepción que aborda la verdad como requerida de algún tipo de asentimiento o adhesión, es algún tipo de perfilamiento en el modo de tenerla por verdadera, la verdad tenida como verdadera. Eso es lo que aparece ahí con fuerza en Fombrite, en ese texto señero ya que tiene más de 70 años. Eh, Ahora, la cita, si ustedes la leen, digamos, las partes negritas son las que yo voy a comentar más, porque si se fijan, el documento es largo, o sea, no se asusten. Esta cita, que es una cita a pie de página, tiene la peculiaridad de que von Britt eh, anuncia que no se va a meter en la complejidad de la epistémica intersubjetiva, no se va a meter en las honduras, digamos, de la epistémica de múltiples sujetos. ¿Ah? Entonces dice, no se hace ninguna mención a una persona que posea o no posea un saber, incluso va más lejos porque hace una especie de epistémica abstracta de nuevo arriba, ¿no? Pero y aquí abajo están estas menciones que les digo yo. ¿Ah? Este sistema deberíamos vernos con expresiones como sabido por X, no sabido por X. Aquí están las menciones a agentes epistémicos concretos y la parte de introduciendo cuantificadores de agentes epistémicos, o sea, más que una sola persona, dos, tres grupos, etcétera. Esto cimenta y da las bases semánticas y lógicas correctas para revisar, por ejemplo, el ad populum y todas estas figuras de la retórica tradicional. Recién ahora, con la epistémica contemporánea, surgida de este autor, se puede abordar fructíferamente esto. Pero fíjense ustedes cómo dice, no va a ser estudiada en el presente ensayo. ¿Ah? Se facilitó la vida bastante fombrita en ese sentido. Y acá hago unas menciones también a cosas más específicas ya de Jaco Hintika. Esto lo tomo de Knowledge and Belief, Saber y Creencia, también, ambos finlandeses. No sé a ciencia cierta si Hintika fue eh, alumno, eso no lo sé realmente,
es pensable o que hubiera alguna influencia indirecta al menos. Este es del año, no sé si lo dije, 62, o sea, 10 años después, o 67, me entró una duda, no recuerdo bien. Ok, y acá hay cosas absolutamente fundamentales a tener en cuenta. Algunas de ellas voy a salir para mostrarles de nuevo el esquema de la... Estamos acá en estatus de persona. Lo primero que está aludido acá. Lo menciono un poco en el texto de presentación. Kant habla de el entendimiento, la razón, saco acá la sensibilidad porque no tiene desempeño discursivo, así que no viene al caso. Pero esas locuciones no sirven, en epistémica no sirven. Muchos de los problemas de Kant provienen de la ambigüedad que se le arma y que hay que estar benevolentemente colmando la brecha. O sea, aquí está aludiendo a qué persona aquí. Persona, dicho sea de paso, en sentido gramatical, no persona ética ni nada por el estilo. Estamos hablando de yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Primera, segunda, tercera persona singular plural. En epistémica eso tiene que estar absolutamente zanjado. Y de nuevo salgo acá para mostrar eh, lo de Gíntica. Aquí aparece, Gíntica se hace cargo de la famosa paradoja de Moore, una de las tantas paradojas epistémicas que hay. BAP se lee A cree que P, B de belief. Entonces esto es A cree que P y que no lo cree. A cree que P es el caso y cree que no lo cree, y no lo cree. ¿Ah? Entonces, A cree que está lloviendo, pero no lo cree. No se puede decir eso, no se puede decir si hay la misma persona. No importa, no importa, la paradoja no surge que sea un yo, sino que sea la misma. Si lo dices tú y tú estás diciendo eso que está simbolizado ahí, se va a producir la paradoja. ¿No? Tú crees que está lloviendo, pero no lo crees, no se puede, o él, etcétera. La solución, fíjense ustedes que está en negrita, es tan simple como repartir y darse cuenta que son ejecuciones de estimación epistémica realizadas por agentes distintos. ¿No? B cree que está lloviendo y que A no lo cree. Eso nos genera paradoja. ¿Ok? Entonces, la- lo que estoy diciendo con esto es la epistémica contemporánea, al menos de Esquíntica para adelante, porque, repito, von Fritz se facilitó las cosas ahí harto, introduce muy fuertemente esta conciencia de que no se pueden dejar flotando estas ambigüedades, de las cuales está lleno, hasta el texto kantiano, por ejemplo, sobre el opinar, saber y creer, es un nido de ambigüedades tocantes al estatus de persona, o digamos así, el estatus de personificación. ¿Ah? Eh, Aquí yo había citado, había hecho una especie de numeración de la cantidad de locuciones que usa Kant. La razón, toda razón, el entendimiento, nuestro entendimiento, mi entendimiento, y el intérprete hasta ahora, que no esté noticiado de esto o no quiera darse por enterado de esto, que es lo que más o menos pasa, sigue adelante con esta exégesis parchadoras, digamos, ¿ah? Que rellenan y van tomándose las interpretaciones convenientes, que es lo que digo ahí en el texto introductorio, en un proceder absolutamente reñido con lo científico, digamos, porque no se puede ir haciendo una selección según conveniencia. Entonces, habría que llevar a un suelo de precisión prolija nuestro entendimiento, ¿qué es eso? ¿Ah? Toda razón, puede ser la razón abstracta o puede ser en un sentido colectivo relevante de intersubjetividad no fría, como les decía yo, etcétera, etcétera. Y acá está tomado Gíntica también, este es el simbolismo para el testimonio. Este es el meollo del problema del testimonio puesto en la notación de Gíntica. Aquí está cap, ese cap, to know,
pero saber. El inglés ahí tiene una especie de merma en el léxico porque to know es conocer y saber, y eso les arma ciertos embrollos, creo yo, a los lectores angloparlantes. Nosotros tenemos una ventaja y bueno, nosotros tenemos saber y conocer, por separado, los alemanes también, los franceses también. Entonces voy a traducir como saber y se lee, si entonces la flecha, eso está tomado de lógica formal clásica nomás. Eh, si A cree que B, perdón, si A sabe que B sabe que P, entonces A sabe que P. A mismo pasa a saber que P. Y aquí está la moraleja, como la enseñanza digna de pensar. Si yo sé, comentando esto, de la transmisibilidad se llama, en la parte de Knowledge and Belief, transmisibilidad se llama acá. Si yo sé que tú sabes que P es verdadero, yo mismo sé virtualmente que P es verdadero. Si esto se cae, no sé si se ve cuando yo muevo el cursor acá, espero que sí. Si esto se cae, colapsamos a escepticismo tocante al testimonio. Colapsamos a un escepticismo del conocimiento testimonial como tal. Y acá está la versión para creer. Si A cree que B cree que P, entonces A también cree que P. Y eso no funciona, ¿cierto? ¿Ah? Si yo creo que tú crees que la Tierra es plana porque tú eres terraplanista, yo no me convierto en creyente del terraplanismo. Y aquí saca la conclusión porque las creencias, perdón, no son transmisibles de la forma en que lo es el saber. La, aquí en corte a la derecha es la numeración de todas las citas. eh, no sé si vieron el afiche de la actividad en un asterisco abajo salía, si ustedes quieren esto dentro de los próximos días, incluso lo habrán solicitado ahora, no sé, puede hacérseles llegar este texto con todas las citas que yo voy a comentar si me da el tiempo, digamos. Este 3 es Kant, Kant mismo. Kant mismo lo dice en sus palabras, pues nosotros podemos aceptar algo por el testimonio de otros, tan bien como por nuestra propia experiencia. O sea, Kant no es un escéptico en materia de conocimiento testimonial. Por lo tanto, remito a 3 porque le está diciendo eso es bueno, eso vale. Ya, seguir avanzando. Estamos todavía en las aclaraciones preliminares. Esto es crucial. Kant, esto de la epistémica, esto del tener por verdadero, se va a entender con o sin autoaplicación. Yo vengo trabajando este tema en el sentido de que la epistémica está como umbilicada en la crítica de la razón. La crítica de la razón es un ejercicio epistémico. Oficialmente el Kant ortodoxo, también un poco trillado a mi juicio en ciertos temas ya, acepta cómo está esto administrado dentro del sistema crítico, dentro de la arquitectónica de la filosofía crítica, en donde el tener por verdadero básicamente conoce dos ámbitos. Uno es el ámbito de llamémoslo así, la experiencia constituida, con la objetividad ya de pleno derecho, hecha y derecha. Y ahí vienen estos ejercicios de estimación direccionados a un ámbito, un orden de objetos ya disponibles. Es un horizonte posible de interpretación intrasistema kantiana, y el otro es el tema clásico de Dios y el alma inmortal, sobre todo, que son temas religiosos. Intrasistemáticamente, el tener por verdadero se sobreentiende casi que tiene por finalidad eso. Kant desarrolla esta teoría sobre todo con vistas al creer. Por eso esas acciones que tienen esta alteración media sorprendente sobre el opinar, saber y creer, siendo que en una gradualidad normal debería ser sobre el opinar, creer y saber. Pero ahí está mostrado que a Kant le interesa el saber como, perdón, el creer como creencia racional. ¿Por qué razón? Porque Dios no se me puede dar fenoménicamente. ¿Y qué hago entonces? Arriba las banderas, bajo las banderas y lo dejo entregado
a dogmatismo, fanatismo, superstición. Kant dice, no, hay una forma de hacer una carambola, digamos, y mostrar creencia, creencia justificada, creencia con fundamentos satisfactorios plenamente, pero que no es un saber teórico. Bueno, eso es el Kant ortodoxo, y eso lo pueden encontrar ustedes en un libro que se llama Dialéctica Trascendental de Heinz Heimsoeth, o Zoet, Heimsoeth, que está traducido al castellano, y esa es la presentación insuperable. Ya no se justifica que se ponga eso, que se presente esto como una charla, ponencia, salvo en congresos de estudiantes o cosas por el estilo, donde uno tiene como descubrimientos independientes, digamos. Pero gente que sabe esto debiera dar cuenta de sus influencias, de sus deudas intelectuales. Y Heimsoeth hace insuperablemente esto, mostrar el Kant, el tener por verdadero, digamos así, sin autoaplicación, dirigido, direccionado a tipos de objetos. Bueno, yo me embarco en lo otro. La, la valía de este tema para mí es darme cuenta que la crítica a la razón es un ejercicio epistémico propiamente tal. Y aquí hay unas citas que están aquí, P297. Pueden ustedes cerciorarse por su propia cuenta. Comento esta última: razón separada de toda experiencia, o sea, la razón pura en ese caso, puede conocer todo solo a priori y como necesario, y ahí se puede añadir saberlo, o no puede conocer nada en absoluto. Por consiguiente, nunca su juicio es opinión. Y eso es una valoración epistémica. Eso está dando la pauta de cómo es la propia crítica a la razón, cómo es su normatividad. Su normatividad es epistémica, tiene que tener el cuidado de irse cumpliendo como saber o nada, por decirlo así. Ya. Los puntos finales ya de las declaraciones preliminares. Me pasé. La, y aquí endulcé la cosa porque en principio iba a poner algo que luce mal, dada la usanza de interpretación nuestras, digamos, acá en Chile, iba a poner la mala, y después me dio miedo, pero igual lo estoy diciendo. La insatisfactoria semántica de Kant. Eso también tiene que ser debidamente tenido en cuenta cuando uno entra a este asunto. Eh, ¿Por qué razón? Porque de Frege para adelante, Carnap 1947, no son cosas nuevas. Meaning and Necessity, métase usted ahí en la parte de enunciados de creencia, belief sentences o statements, no me acuerdo cómo dice, muestra todas estas cosas y muestra dónde está la brecha y cuando la cosa se queda corta, si es que uno está en una especie de referencialismo ingenuo. Entonces, la semántica insatisfactoria de Kant, aquí yo me concentro en Kant no dispone de la diferencia sentido-referencia fregianamente entendida, porque hay gente que dice, pero fíjate, acá dice Sinn y abajito dice Bedeutung. No, si Frege no inventó esas palabras, el alemán no son neologismos. Lo neo es haberlas puesto en servicio de una teoría del sentido, de una teoría semántica, eso es lo que hizo Frege. Entonces no es tan simple como decir, aparece Sinn, sentido, o Bedeutung, referencia, y ya atribuirle por eso a Kant la distinción sentido-referencia. ¿Y cómo se nota esto? Se nota en una cuestión crucial para cualquier teoría de la creencia, que es que Kant no, ¿cómo se puede decir esto? No discierne, no separa entre interpretación extensionalista del lenguaje, referencialista, si ustedes quieren, e interpretación intencionalista. Pero resulta que todas, todas las creencias ponen a funcionar los enunciados intencionalmente, con ese estoy hablando acá. Intención como concepto técnico semántico. Todas las creencias, yo creo que lo que viene después de eso, oración Nebensatz, como dice Frege, oración subordinada, todo lo que venga después de ahí tiene el fenómeno de lo oblicuo o lo opaco referencial, y eso que viene ahí, ese enunciado está funcionando en tanto poseedor de sentido.
no en su dimensión extensionalista normal, como por ejemplo dueña de valor de verdad. Ya. Y acá no quiero dejar sin comentar un poquito esta cita 8 es simplemente porque es claro, pienso yo, que Kant usa estas locuciones psicológicas. Un juicio analítico se piensa el lazo, se piensa, pero después si uno entiende bien, Kant ya está, que este es el otro elemento de la semántica. Uno es que no discierne satisfactoriamente sentido y referencia, y sobre todo no lleva esa distinción al terreno de los enunciados declarativos completos. Y el otro problema es que no termina de quedar claro, digamos, al menos Kant no lo hace explícito, si está trabajando con un modelo psicológico, semántica psicológica, o sea, los conceptos como estados mentales, como lo abonan este tipo de giros que usa, se piensa el lazo, o si está trabajando con un modelo de semántica objetiva, donde dice se piensa, pero en realidad no es que un juicio sea analítico, no lo hace el hecho de que se piense así, sino al revés. La autonomía de sentido de los conceptos hace que cuando son pensados correctamente se los piense analíticamente, que es distinto. Ya, entonces eso es el problema con la semántica de Kant. Esto así muy tenue, lo menciono nomás. Si ustedes se fijan, un poquito más abajo vienen citas voy a de inmediato yo mismo buscar alguna. Esto, GS. Eso es obras completas. Gesammeltextschriften, o escritos reunidos, sería algo así. En las obras completas, esta como de 30 volúmenes de Walter de Gruyter, de la editorial de Gruyter. No la otra que es más chiquitita, de la Suhrkamp. No, la Walter de Gruyter tiene no sé cuántos volúmenes, y hay varios en donde aparece lógica, la lógica de Kant. Bueno, eso es medio engañoso, desorientador, porque, bueno, el dato duro es que Kant nunca escribió una lógica. Entonces, es raro y aparece el volumen 9 el volumen 24 subdividido en dos tomos, incluso exagerado. Volumen 9, la lógica 1800 se llama lógica Yeche. Yeche era un ayudante de Kant, que Kant le pide que sistematice todos los escritos marginales que le hacía el libro con el que Kant enseñaba, que era un señor Mayer. Y eso es la lógica Yeche, la lógica 1800. No es de puño y letra de Kant. Y peor todavía con las lógicas del volumen 24, que son lógicas con apellido, lógica Wiener, Donald Laken, qué sé yo, que esos son alumnos de Kant. Técnicamente son apuntes de los alumnos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo me detengo en esto? Porque estos son textos muy difíciles de trabajar con un estándar científico dentro de lo que nosotros podemos aspirar en filosofía. ¿Ah? Usan los alemanes sachlich o wissenschaftlich, estándar científico. ¿Por qué? Porque lo que uno ve es que los comentaristas que usan estos tomos y estos apuntes de alumnos, etcétera, lo que hacen es seleccionar los pasajes que abonan su hipótesis. Y eso es un procedimiento ad hoc, reñido con cualquier comprensión de un proceder científico. ¿Ah? Y bueno, tengo que autoaplicarme este estándar, porque no voy a ser yo no me va a pasar que yo diga, no, pero la mía sí que es la buena. ¿Ah? Yo también puedo estar incurriendo en este problema, y por lo tanto, digo eso. Las lógicas de Kant son para tomarlas con algodones, porque son textos muy difíciles. Ahora, en tiempos de informática, computación, tal vez no sería tanto, pero para que esas cosas sean utilizables, tienen que meterla en un programa computacional y seleccionarla y ponerla en orden de mayor a menor coincidencia. La lógica Filippi en cuanto coincide con la lógica Wiener, con la lógica Donald Bulldaken, etcétera. Y ahí recién se puede apelar seriamente a eso. Yo mismo verán que yo hago uso de eso, pero estoy poniendo estas cautelas porque no puede hacerse de otra manera. Entonces, eh, eh, salgo acá un poquito para orientarlo
orientarlo en el esquema. Salimos, terminamos aclaraciones preliminares, pero que me dé el tiempo, el gran enemigo de cualquiera que dé alguna charla, digamos. Punto 2, Kant y la intersubjetividad. Ahora me voy de nuevo a las citas. Lo primero, eh, lo primero que debe decirse, este es un tema crucial, absolutamente decisivo, aunque técnicamente no pertenece a lo epistémico, es la ontología psicológica, digámoslo así, requerida. Tiene que estar claro qué son las entidades psicológicas. Yo me embarco por ese lado. Hay gente que protesta y que dice que la crítica de la razón no es en nada una psicología. No sé cómo es eso posible. El entendimiento de la estructura perceptiva ejecuta actos. Una entidad puede ejecutar actos. ¿Ah? El, el yo como entidad es el que piensa. El concepto yo no piensa. Los conceptos no piensan. La conciencia entidad tiene percepción. La conciencia como concepto no tiene percepción, etcétera. Entonces yo favorezco una interpretación resueltamente que normaliza esto y habla de psicología. Hay una pata de la crítica a la razón pura que es una psicología filosófica, obviamente. No se mete en cosas terapéuticas ni nada. Entonces hay clarificaciones que hacer en lo que concierne a qué es una entidad psicológica en términos tales que puede entrar en relación con otra. Entonces, no entra propiamente hablando, pero si uno siempre, cuando se mete en un tema a fondo, acaricia la idea de escribir un libro, en ese libro tendría que, en el índice, cuando uno llega a la parte de idear el índice, este asunto Kant y la intersubjetividad tendría que ser un primer capítulo o una introducción más o menos larguita, robusta, digamos, a pesar de que todavía no entra en materia. ¿Ah? Entonces, acá verán ustedes que desgloso esto en saber que otra entidad es una conciencia, y aquí cito un pasaje increíble, muy, muy arduo, dificilísimo interpretar, tanto que yo creo ahí le pongo errata, así medio escandalizado. Yo juraría que esto es una errata. Esto es una errata para mi gusto. Pero incluso haciendo el otro ejercicio salen cosas súper interesantes. Incluso si no es una errata, está en una de las antinomias de la razón pura. Uno de los pocos lugares donde Kant entra en este asunto. ¿Por qué razón? Porque este es mi diagnóstico general. El problema intersubjetivo, a pesar de que se puede zanjar el asunto como lo dije al inicio, el yo pienso, pero esos pueden ser varios yo, ya, pero eso va a parar a intersubjetividad fría, intersubjetividad como abstracta. Pero Kant nunca se remangó las mangas, digamos, para hacer esto, para explicar. Y uno de los pocos lugares es este lugar valioso, pero muy difícil, donde adopta aquí lo estoy con el cursor mostrando, si me contempla mismo del punto de vista de otro. ¿Ah? Y ahí pasan unas cosas insólitas, digamos, ¿cómo se dice? Con la cautela de si acaso esto es una rata, como a mí me lo parece. eh, ¿Qué pasa? Para no dejarlo tan en el aire, pasa que el otro se me da desdoblado de mí, se me da desdoblado. ¿Ah? Y Kant, repito, no tiene instrumental teórico para hacer eso. Y la teoría de Kant, contextualmente, indicialmente, habla de que no está tratado esto. ¿Ah? Eh, aquí lo voy a decir de esta manera, si me contemplo a mí mismo desde el punto de vista de otro, pero no, digamos, aquí pasemos directamente a dos conciencias reales, una dualidad real, numéricamente tal, digamos, con un recorte entitativo, una, otra. Cuando interactúan, una de ellas, la temporalidad del otro, la pone, o la toma, o la vive
como conceptualidad desagregante, digamos así. Perdón, como temporalidad desagregante. El tiempo ahí es como desmigaja esa entidad. Para mí, el otro se da en un tiempo que lo desagrega, lo desmigaja, que es lo que está tratando que es lo que, si es que yo entiendo esto correctamente, que partí diciendo que es un texto muy duro de interpretar. Entonces, lo que está ahí en negrita es permanencia objetiva. Y esto va a ser crucial, voy a comentar solo esta primera cita, si no se me va a ir mucho el tiempo. La otra es, eh, la otra es eh, la de que no se le puede enseñar a juzgar, la facultad de juzgar no puede ser enseñada, porque para eso tendría que aplicar reglas, se produce un regreso infinito, y no se puede, y eso es bits, eso es ingenio natural, etcétera, etcétera. Lo dejo sin comentar mucho, lo único que digo acá es este corto de entendederas, corto de entendimiento, que el otro sea tonto, por decirlo así, que el otro sea tonto. Esto lo tomo y lo anudo con lo de arriba en el sentido de los problemas que tiene Kant tocante al asunto de la adscripción de propiedades a un otro, a una conciencia otra. ¿Ah? Por, la pregunta es, Kant puede abordar el problema, no lo hizo, históricamente no lo hizo, pero si lo hubiera hecho, ¿le habrían bastado las premisas de su filosofía, las distinciones básicas de su filosofía, fenómeno cosencivo, fenómeno númeno o fenómeno entidad inteligible? ¿Ah? Porque aquí hay un problema duro a roer, y es que el otro es un entendimiento, es la parte interesante de poder saber que otra entidad es una conciencia. Tengo que poder entender qué es un entendimiento, dueño de la percepción, etcétera, etcétera. Y eso tiene el problema intrasistemático en Kant, que el entendimiento es definido en base a su espontaneidad, pero resulta que visto desde fuera, el tiempo, ¿cómo traduce eso? ¿Cómo es puesto en el pentagrama del tiempo desagregado, por decirlo así, la espontaneidad del otro? ¿Ah? Es como, tendría que ser no monótono en el tiempo, pero cuando yo veo una de estas tómbolas, que es pura azar, el carácter impredecible, espontáneo entre comillas, no me confunde. Yo no tengo la tentación de conferirle caracteres de conciencia y atributos, propiedades de tipo consciente o psicológico a algo solo por su espontaneidad, por su impredecibilidad para mí. Entonces aquí, esto lo resumo diciendo, Kant tiene problemas con respecto a la adscripción de propiedades de una conciencia a otra. Y esto se va a expresar con mucha fuerza, por ejemplo, en honestidad, que se va a necesitar mucho en el terreno de epistémica. Poder, poder partir de la base de que el otro es honesto. Decir la verdad una vez no es ser honesto. Honestidad ya lleva tramos temporales homogéneos. Pero, ¿cuál es el criterio? Y además está como torpedeado desde dentro, porque no puede ser tan permanente que empiece a hablar de una especie de rasgo cósmico. ¿Ah? O sea, la honestidad y estas propiedades psicológicas del otro, o sea, algunas reclaman permanencia, pero no se pueden cosificar. O sea, alguien no es honesto de la misma manera y en el mismo sentido en que tiene el pelo negro, o mide 1,75 m, o qué sé yo. Entonces, yo tengo dudas de si se puede hacer una teoría intersubjetiva desde las premisas del propio Kant. Hay un autor que se me olvidó aquí de verlo, eh, Ba- Bayo, creo que es un autor rumano, que aborda estos asuntos y lo aborda en un paralelo con Sartre, porque Sartre aquí tiene mucho que decir, un autor un poco caído en desuso, medio pasado de moda, digamos, pero Sartre es el autor que dice, en la relación de dos conciencias lo que está jugando es la cosificación de uno a manos del otro. ¿Ah? Y cuando yo
me encaro con otro a conciencia, no de mala persona, sino que no puede no ocurrir que yo lo cosifique. Y ahí va a haber problemas para que pueda revelarse su carácter de espontaneidad, kantianamente hablando. Y no puede ser que estos atributos se conviertan en atributos sidos, dice Sartre, atributos en pura pasividad. O sea, deja de tener sentido decir de alguien que es honesto en el mismo sentido en que es pelirrojo. Pero tampoco puede ser que esté entregado a revisiones a cada instante. Mentí, después dije la verdad y ahora que digo la verdad digo, ahora sí que me volví honesto. Nadie aceptaría eso. Entonces, la traducción de la espontaneidad del otro en la temporalidad desmigajante que le infiero yo, que le inflijo yo. ¿Ok? Ese es el problema de Kant y la intersubjetividad a mi gusto. Algo aquí para volver un poquito al esquema y que ayudar a la comprensión. Esto, punto 3. Y aquí entramos ya a la teoría del tener por verdadero de Kant, así como está expuesta de la manera más redondeada, más pulida y tematizada en la sección sobre el opinar, saber y creer de la crítica de la razón pura. Ahí lo remito ahí. No hay un lugar más claro. Aparece en otros lados, pero no se compara. Aquí también hay una elección de perspectiva. Si uno va a ver esto intrasistemáticamente, o lo va a ver como sugiero verlo yo, en términos absolutos. El problema, yo digo aquí presentación simplificada porque no me voy a meter en las honduras tratando de resolverlas, las voy a dejar apuntadas, señalizadas nomás. Obviamente los problemas de Kant en toda esa sección, ya lo dije al inicio, guardan relación con el asunto de la personificación. Estas frases, estas construcciones que me dejan en tierra de nadie, aquí están la mente, el entendimiento, abstracto o el de alguien. ¿Ah? Abstracto en el sentido de haciendo todo lo correcto. El problema se va a parar, yo lo digo un poco socarronamente para que se note el problema, dónde está la espina en la carne de esta cuestión, que esta tolerancia finalmente desemboca en la razón pura lo sabe, yo no. Tal cosa, la razón pura lo sabe, el entendimiento puro lo sabe, yo no. Está raro eso. Entonces, los problemas de Kant y que hacen que yo esta parte me simplifique las cosas, digamos, tienen muchísimo que ver con las ambigüedades tocantes al problema de del estatus de personificación específico. Lo que sí marco es esto, la imbricación, digamos, la sutura interna fuerte. Remito a este sistema de corchetes. Aquí numero la cita nomás, pero por este lado, confróntese otras citas. Así ustedes piden este documento, les va a servir también en ese sentido. Eh, Saber es la convicción. Y va a pasar una cosa muy crucial, un poquito más abajo, con respecto a esto. O sea, Kant está condicionando el saber a la convicción. Y está presentando como un modo de la convicción, no de la persuasión. La persuasión no tiene modos. La persuasión es lisa, modalmente, justamente porque la persuasión tiene causas del tener por verdadero que son más laxas, que no exigen una captura reflexiva de eso. Y los fundamentos, en cambio, con los fundamentos empieza el problema de los modos de tener por verdadero, llevan como umbilicado estructuras de reflexividad. Ya, entonces esto me estoy simplificando, repito, la vida con la presentación así, sin meterme en Honduras. Tal vez para que haya alguna más paño que cortar, el caso de la persuasión, las cosas rarísimas que dice Kant sobre persuasión,
La única forma, creo yo, de resolverlo es a la manera en que Hintika resolvió lo de la paradoja de Moore. Porque Kant dice, si quiero, puedo quedarme con la persuasión. Eso no se puede. La, eh, la persuasión, la persuasión, me entero siempre en retrospectiva. Estaba persuadido. ¿Cuándo me entero? En una comunicación me doy cuenta que otro no tiene los mismos tener por verdadero que tengo yo. ¿Ah? Entonces yo no puedo instalarme yo en una actualidad de persuasión, que querría decir que me doy cuenta que es insatisfactorio, que no es válido, y sin embargo porfío en esa cuestión, digamos. Entonces, pareciera ser que la solución es repartir los agentes epistémicos, y si yo me doy cuenta de que otro está persuadido, o yo mismo me doy cuenta de que yo en un tiempo antes estaba persuadido. Ya, y aquí está 12, lo que aparece ahí en el esquema como el cuadro de doble entrada. ¿Ah? Eh, lo único que menciono acá es insuficiente. ¿Qué consiste que un fundamento sea insuficiente? Aquí hay dos opciones: el contenido enunciativo de ese fundamento o el estado reflexivo de ese fundamento. O sea, un fundamento es insuficiente si no me doy cuenta que lo es. Eso ya es basta para calificarlo de insuficiente, o se está la cosa adentrando en una calificación del contenido. Eh, Otro rasgo que quiero enfatizar así rápidamente, el punto 13, esta cita 13, fíjense que llega como un signo de exclamación. Eso es como peligro, peligro. Acá hay un gran peligro porque Kant, con toda soltura, dice esto, pero la verdad descansa en la concordancia con el objeto, y consecuentemente los juicios formulados por cualquier entendimiento y relativo a este objeto tienen que coincidir entre sí. Eso es elusivo de la cuestión, es elusivo de la complejidad de lo epistémico. Muchos problemas vienen, por ejemplo, cuando uno enseña el problema de Yetier, vienen de este desfondamiento de nuevo hacia lo alético o lo ontológico pelado, a secas. El, está muy bien, está muy bien el objeto en su espesor entitativo, digamos así, pero el objeto mismo no va a ser el que zanje los estados de saber. La unicidad entitativa del objeto no es la que garantiza solo desde ella misma la coherencia de los estados de saber. Es al revés. La coherencia de los estados de saber puede ser que en una de esas, en un caso óptimo, termine arribando a un objeto. Además, depende de lo que se esté pensando. ¿Ah? Depende de lo que se esté pensando. ¿Ah? Es como dos personas viendo una montaña o dos personas pensando en los números primos. Son situaciones bastante distintas. Pero esta cita yo la hago para prevenir de, llamémosla así, una especie de referencialismo ingenuo o extensionalismo ingenuo, que es elusivo de la complejidad de lo epistémico. Y acá lo último sobre esta parte, eh, un anuncio de la comunicación, que es la otra gran riqueza, digamos, y que sobresale mucho de la sección de Kant, es que entra inequívocamente comunicación, la posibilidad de comunicarlo. Ya vimos antes que el saber, y según lo que yo sugiero leer, el ejercicio de autoclarificación de la razón es epistémico, o sea, se tiene que ejercer mediante saber. Esto está metido en convicción, pero dice lo que dice. La instancia de discernimiento del tiempo verdadero, si es convicción o mera persuasión, es pues, más que cualquier otra cosa, la posibilidad de comunicarlo. Ahora, no cayendo en el hechizo del referencialismo ingenuo. ¿Ah? No es por el objeto, no es por la unicidad del objeto, porque aquí hay un riesgo de desplome a lo vacuo, digamos. ¿Y por qué podemos comunicarlo? Porque el objeto es ese. No, tiene que ser viniendo desde la regularidad de lo epistémico, propiamente tal. Ya, vamos a salir acá para pasar el esquema y anunciar un poquito el esquema. Entonces ahí salimos de la
reproducción simplificada. No estoy desestimando su asunto por razones, obvio, de tiempo, que ustedes ven cómo me va mordiendo los talones, digamos. No, no puedo entrar en todas las cosas. Lo que no me interesa realmente es la reproducción trillada de esto, que está en Heimsweg, como les digo. ¿Para qué eso? O sea, la piedra de nuevo del fondo del valle, filosofía Sísifo. O sea, de nuevo cada uno tiene que redescubrir todo. Hay avance, hay adquisición, eso está, para que no se demoren en esa parte, digamos. Entonces, eso no me interesa, pero acá otras cosas que sí me interesan, sí las estoy pasando muy por encimita. Comunicación y comunicabilidad. eh, Desagregado, digamos, desacoplado en dos subtemas. Creerle a alguien a secas, a secas. Ahí está, estoy usando comunicabilidad así, como condiciones generales posibilitantes de que se cumpla algo. No es comunicabilidad en el modo de una especie de pronóstico. Ahora se va a cumplir esto, no. Condiciones de posibilidad, además muy kantiano ese giro, ¿cierto? Y lo otro es cómo es el otro interlocutor, cómo es el otro concreto epistémicamente. Kant habla de estas dos cosas. Estoy en el esquema, ahora salgo de acá para revisar la cita. Perdón, estos vuelcos. Ya. ¿Dónde estoy? Aquí estamos entonces en comunicabilidad. Lo primero es esto, que a lo mejor también le he puesto un signo de exclamación, porque, está acá, aquí se lo puse. Entra como en colisión con la cita 14. La instancia de discernimiento de poder es convicción o mera persuasión. En la convicción está opinar, saber y creer. Opinar, opinar, saber y creer. Hago énfasis en creer para que se note la diferencia. Ese es el cortocircuito. Es que acá dice Kant, sin mayores precisiones, nosotros diferenciamos, sin embargo, creer algo y creerle a alguien. Nosotros podemos creer algo sin que alguien nos lo haya dicho. Entonces, ¿en qué quedamos? Pareciera ser que estamos en condiciones de creer algo, el creer cuando significa creer algo, después voy a hacer unas precisiones. El creer algo sí puede darse sin que alguien nos lo haya dicho y por lo tanto tiene un culatazo conflictivo, controvertido con la afirmación anterior. Estamos con vistas a la comunicabilidad, a las condiciones más generales, pero estoy haciendo unos deslindes y estoy como sacándole la espoleta, digamos, a ciertas granadas, que pueden generar muchas confusiones. Acá también está, si se fijan, el, el signo de interrogación. Esto está de la lógica Wiener, esto que les digo yo. Ahora, yo con un metanivel de cautela, a lo mejor también estoy incurriendo en un uso, en una selección amañada de lo que me interesa a mí, digamos. Pero, en fin, creo haber dado con una interpretación que explique esta afirmación tan extraña de Kant. Por lo tanto, creer es lo mismo que saber. Aquí pasa una cosa muy característica y es que sin ninguna, ¿cómo se dice?, aviso, Kant empieza a escribir creer sin decir, estoy hablando del creerle a alguien, estoy hablando del creer algo, no. Pues bien, aquí lo que pasa es que esto raro se desinfla y se disipa si yo asumo que está hablando de creerle a alguien. ¿En qué consiste esto? En que creerle a alguien, ese creer no es modal, no es un grado modal, no es opinar más débil, creer un poquito más fuerte, saber lo máximo. No es el creer modal, ascensional, digamos así, sino que es el creerle a alguien y, por las razones que sea, las lenguas que uno más o menos conoce, lamentablemente no hablo ninguna lengua no indoeuropea, ¿ah? Hay que asomarse un poquito a eso, pero las lenguas indoeuropeas, que al menos que más o menos me ubico, le confieren al creer este estatus genérico para el asentimiento de lo que dice otro, que puede ser un saber. Le creo a alguien, y lo que decía el testimonio, principio de testimonio, en la fórmula de Híntica, ahí uno diría, la locución normal es le creo,
Le creo que él sabe eso y yo mismo paso a saberlo. ¿Ah? Pero es porque estamos en el terreno del creerle a alguien. Eso tal vez es una peculiaridad de la lengua en que se ha hecho o las lenguas indoeuropeas en que se ha hecho la filosofía. Fíjense que no admite las otras locuciones. Se pueden formular, pero pasan a significar otra cosa. Yo no puedo decirle le sé a alguien. Puedo decirle, pero pasa a significar otra cosa, que es le sé algo pudoroso. Le sé algo a alguien. ¿Ah? No, no es la manera de decir, este traspaso comunicativo se está dando en el tope. No se dice le sé a alguien, le dice le creo a alguien. Y le opino a alguien, también se puede decir, pero pasa a significar también otra cosa. Le opiné, en medio suena un poco coloquial, ¿no? Pero se puede, aguanta el castellano, le opiné ahí que tal cosa, tal otra. Pero no tiene sentido de gradación modal. Ya, esas son las dos cosas que hay que disipar básicas. Aquí estamos ya en comunicabilidad de las condiciones generales. Esta afirmación de aspecto tan ingenuo no tiene nada de ingenuo. ¿Ah? Lo tiene si es que uno no entiende los niveles. Aquí Kant no está en el terreno de las ejecuciones fácticas, digamos así, sino que está en el terreno de la universalidad como tal. Y en la universalidad como tal, esto es lo que se da. ¿Ah? Es como si dijéramos un agente epistémico apto que entra al modo, a la variedad de lo enunciativo, por decirlo así, sabe que se trata de decir verdad. Se trata de eso, decir verdad. Toda la gente está queriendo indicar un prerequisito de todo aquel que se meta al modo de lo enunciativo o declarativo. No, en cambio, un reporte fáctico, porque ahí sería muy ingenuo. ¿Ah? No toda la gente dice la verdad, sino que lo que está queriendo marcar es como una especie de parasitismo genuino que se da. Fíjense ustedes lo que pasa con el mentir, porque uno diría, es falso esto, la gente miente, pero eso no echa por tierra esto que está diciendo Kant en el nivel que corresponde ponerlo para entenderlo, porque el mentir es efectivamente parasitario de esta estructura de universalidad que me dice esto es para decir verdades. El mentir, ¿qué es lo que es? El que miente, ¿qué está dando por hecho? Que conoce la verdad y es un ocultamiento de la verdad. ¿Ok? Va un poco en esa línea. Aquí cito este otro pasaje. Ah, se me fue aquí, lógica Bloomberg. Quería sacarle todos estos apellidos, se me fue esto. Digamos que aquí da un tono más, no sé cómo calificarlo, social. ¿Ah? Pues en efecto, la totalidad del intercambio de los hombres se suprimiría si nadie dijera la verdad. O sea, ese modo es masivo. Estas condiciones universales, entre paréntesis, tienen todas dos características fundamentales. Son no polares, no tienen polaridad interna, no hay una mentira global. La mentira parasita de lo verdadero, como de lo que se trata en el enunciado, no tiene polaridad interna y no tiene graduación, no tiene grados. Cuando estamos en el verdadero terreno de las universalidades. ¿Ah? Entonces, se suprimiría si nadie dijera la verdad al no confiar ninguno en otro. Esto es como una especie de guiño más de tono social o filosofía social o algo por el estilo. Pero esta tiene una especie de estructura de embudo. Kant hace estas descripciones de los presupuestos de universalidad genuina, sin polaridad interna, sin gradualidad, pero después pasa a hacer descripciones muy, muy agudas, muy finas, que se adentran en cada vez con vistas más a ejecuciones fácticas, en donde este agente epistémico que entiende que lo enunciativo declarativo es para decir verdad, se va viendo cada vez sujeto a más concreciones, por ejemplo, las suyas propias, como sus talentos, etcétera, etcétera, hasta llegar a cosas circunstanciales ya propiamente tal. Entonces, están en negrita estos planos. El segundo plano de arriba hacia abajo, el eslabón que viene con un poquito más de concreciones, propiedades,
Aquí ya se pueden empezar a pensar, por ejemplo, gradualidades o polaridades. Y estados ni hablar, fíjense ustedes, ¿ah? Con respecto a la credibilidad, es muy importante zanjar eso en un intercambio epistémico con un otro, si tiene credibilidad, si goza de credibilidad. En la dimensión del estado, eso es como la circunstancia en la que está. Debe en cambio subdividirse en estado, ese estado en estado lógico y estado práctico. El hombre más recto, ahí está como queriendo tirar hacia, la cosa hacia arriba, una universalidad más grande. ¿Ah? Pero resulta que puede a veces estar en circunstancias en que su rectitud sucumba, etcétera, etcétera. Y ahí vamos, es como una especie de torniquete cada vez más singularizante hacia abajo. ¿Con qué moraleja? Una moraleja absolutamente crucial, si es que se le va a meter sangre en las venas, tu carne, digamos, y no va a quedar solo en la legalidad abstracta, es comunicable, esto es comunicable. Kant mismo a veces se facilita la cosa y como que no hace el pespunte de esto hacia lo otro. ¿Ah? Porque lo que termina por asomarse en el horizonte es que nosotros estamos en una especie de preámbulo de estimación epistémica del otro concreto. Cada persona tiene su interés tan distinto al de las demás personas que no siempre se lo puede evaluar. Más de alguna, mediante un relato, busca embellecer así el asunto, etcétera. Por lo tanto, como sin tales fundamentos de discernimiento sobre la evaluación de un testimonio, no podemos creerle a un testigo, o sea, estamos detenidos en una especie de epistémica de la credibilidad del testigo concreto. Por ello, la creencia histórica descansa en casos importantes sobre inseguridades tales que debe ser evaluada mucho. Y acá yo lo, lo ejemplifico simplemente una diferencia muy notoria, entre paréntesis, aquí se desgaja toda una parte que ocupa muchas páginas en Kant, que es la diferencia entre entendimiento común, neófito y experto. ¿Ah? Gemeiner Verstand, Layer y Gelehrte, sí. ¿Eso dónde lo ponemos en el esquema de universalidades plenas versus concreciones plenas, etcétera? Por ejemplo, entendimiento común, es como que tiene ciertas universalidades plenas, eh, no es ignorante, no es no intuido. El entendimiento, una persona desde su entendimiento común, dice Kant, lo va a hacer mejor para cuestiones éticas incluso. El ego, en cambio, es deficitario con respecto a un saber específico, etcétera. Entonces, mucho de la teoría de Kant se embarca en esto, en esta tipología, ya en el torniquete más apretado hacia estados, variedades concretas de interlocutor. Yo lo ilustro simplemente con esta otra posibilidad que es ser testigo ocular o presencial versus ser testigo de oídas. Obviamente, el otro concreto con el que yo estoy trenzado, trabado en un diálogo mediante enunciados declarativos, ¿cierto? Con pretensiones de verdad, etcétera. Una cosa muy fundamental es testigo de oídas o es testigo presencial o ocular. El testigo de oídas da testimonio de su experiencia, del testimonio de otro acerca de una cosa. Es un testimonio terciario, mediatizado. El testigo ocular da testimonio de su propia experiencia de la cosa. O sea, el testigo ocular es mejor, es más fidedigno, por decirlo así, pero el problema es, y aquí también le cito esto, como una especie de apunte mundano que hace Kant, una de las mayores fallas del ser humano es que, perdón, se me fue el acento, esté tan inclinado a ser gustosamente testigo ocular de una cosa cuando es testigo de oídas. O sea, una primera situación que empantona mucho la epistémica testimonial, la epistémica comunicativa mejor, porque después voy a hacer unas aclaraciones sobre eso. La epistémica comunicativa tiene una especie de antesala muy dura de roer, que es precisar la credibilidad del interlocutor. Eh, ya, voy a hacer un poco más rápido. Vamos al esquema de nuevo.
Bien, tres temas finales, no quiero abusar del tiempo de ustedes y la paciencia. Conocimiento dogmático, testimonio y problemas, una mirada de conjunto y intento de sistematización de dónde emanan toda esta cantidad de dificultades que tiene Kant. Lo primero sobre dogmático es disipar una ambigüedad, ¿cómo se dice esto? Dualidad de sentido, multivocidad, pero que no da muchos problemas y que uno sigue atentamente el asunto, que es esto. Kant usa la palabra dogmático en sentido reprobatorio, digamos, como algo inaceptable, pero también la usa como algo aceptable y en sentido aprobatorio. Yo le seleccioné aquí un par de pasajes en B784, la edad infantil de la razón. Obviamente hubiese un contexto reprobatorio. El dogmatismo está en el mal sentido de la palabra. Pero acá en la introducción, B35, pues la ciencia debe ser siempre dogmática. Así que hay que tener cuidado en qué terreno estamos pisando. Obviamente aquí yo me voy a concentrar en dogmático en el buen sentido, con la vista puesta sobre todo en matemáticas y filosofía también con el rabillo del ojo, pero para estos efectos yo voy a centrarme en lo que enseño sobre matemáticas. Esto, aunque aquí un poquito más abajo, el 27 sale con signo de exclamación. Una precisión, una cosa muy de escalpelo que hay que hacer. Pero en principio, este es el punto de inflexión. Cuando mete esta noción, las verdades racionales valen anónimamente. Lo que va a pasar con el encadenamiento de asociaciones que empieza a hacer Kant con lo de anónimo. ¿Ah? Anónimo. Nadie, cualquiera, da lo mismo quién, hasta yo solo, yo siendo capaz solo, etcétera, etcétera. Una especie de encadenamiento bastante suelto de las nociones. ¿Qué es esto? Las verdades racionales valen anónimamente. Esto es, no se debe preguntar quién las ha dicho, sino qué ha dicho. Aquí va marchando una vertiente en la parte final, cuando diga por qué se le arman estos líos a Kant, va a salir esto. ¿Qué ha dicho? Eso es contenido enunciativo o, si es que uno es freguiano y carnapiano, proposición. La dimensión intencional con ese. ¿Qué significa un enunciado completo? ¿Ah? Entonces hay verdades racionales que lo son estrictamente en virtud de eso, de su contenido. Pero pongo en negritas también esto porque lo que le va a pasar a Kant por ser un filósofo subjetivista finalmente, si es que uno lo compara con Bolzano, que Sofía mencionó ahí algo de lo que yo hago con Bolzano, eso se ve comparativamente con modelos de semántica objetiva, los estragos que empieza a tener para la filosofía de Kant el confundir, por ejemplo, conceptos con estados mentales en que pienso conceptos. Ya, aquí está esta cosa más fina, digamos, hay un texto, eh, sí, aquí está, me confundí yo mismo. Este es de bien entrada la crítica de la razón pura, no entrada, ya casi de salida, digamos. B764, lo que quiero decir es, dentro de la acepción positiva, aprobatoria, o sea, Kant dice, está bien esto, está bien lo dogmático, pero después se pone más prolijo, más puntilloso y establece esta distinción. Están los dogmatas y los matématas. Y en nombre de esto saca a la matemática de las disciplinas dogmáticas. Este es un pasaje que es importante en ese contexto, uso dogmático de la razón, etcétera, pero Kant recae y es muy usual encontrarlo haciendo el otro uso en donde califica las matemáticas de conocimiento dogmático en la acepción positiva. ¿Ah? ¿Por qué razón? Aquí está. Pero
¿ah? Demostrar con rigor a partir de principios a priori seguros. Ahí está una descripción, una definición que da de dogmatismo en la introducción. Y en nombre de eso, la matemática sí es calificada por Kant de dogmática. Un guiño breve, muy esquemático a, a, ¿cómo se dice esto? Epistemología, no epistémica, epistemología de la matemática. Aquí, se me olvidó se me olvidó poner la referencia, disculpen. Aquí está el famoso, el giro kantiano, después descrito y explicado brillantemente por Hintika, este autor, que yo les di esa fórmula, maker knowledge, conocimiento de hechor o de hacedor. ¿Qué es esto? Las definiciones matemáticas nunca pueden ser erróneas. ¿Por qué? Ya que teniendo en cuenta que el concepto no se da sino a través de la definición, o sea, lo conforma el mismo cognoscente, conforma definicionalmente el objeto, tal concepto no incluye nada más que aquello que la definición pretende que se piense por medio de él. Las matemáticas generan un caso eh, rarísimo, excepcionalísimo, digamos, que en buenas cuentas suprime la distinción extensionalismo-intencionalismo, que les mencioné yo, la mala semántica de Kant. ¿Ah? Aquí, en las matemáticas, como somos estos como pequeños dioses, que hacemos el objeto en términos tales que contiene todo y solo lo que yo quiero que tenga, gozo de una especie de omnisciencia y se acaba el problema del desacople referencia-sentido, problema freudiano, ¿cierto? Pero aquí, ya un poco apurando el tranco, retomo el asunto, esto que les decía yo, lo anónimo kantiano por distintas motivaciones, que aquí yo solo voy a dejar señaladas muy a brocha gorda, digamos, pues pincelada gruesa. Resulta que lo anónimo empieza a ser llevado hacia lo solitario, aquello de lo cual yo soy capaz ya solo de hacer. Solo, por mi propia cuenta, yo tengo todas la idoneidad, toda la capacidad, todo para hacer esos desempeños. ¿Qué creo yo que está detrás? Es el subjetivismo kantiano, sobre todo llevado al terreno de lo semántico. Y los conceptos como estados mentales, claro, empieza a pasar que si es de un sujeto solo, limpiado de toda interferencia de algo entitativamente otro que él, digamos, está solito, está en lo cristalino. Y ahí se produce esto, lo solitario como lo, digamos así, infalible. Siempre juzga correctamente. Entonces el conocimiento dogmático empieza a meter el motivo, ¿cómo se dice? El sotoboche, digamos, ahí abajo, como la gaita, con el sonido que va abajo de la gaita, la gaita de solitario, solo. Lo dogmático es lo que se cumple ya en estado de no dependencia de nadie más, etcétera. Y acá estamos, creo yo, les cito esto, una reflexión, esto es de la obra completa, volumen 16, entonces es otro asunto. No hay otra forma, dentro de lo que yo conozco, con todas las precauciones que tomé al inicio, que me puede estar pasando que yo esté amañando las cosas, pero no veo otra forma de interpretar este pasaje que no sean en clave de este solipsismo, de este sujeto que satisface sus propios criterios, un poco en la línea de nuestro proceder matemático de conocimiento de hacedor. ¿Ah? Eh, ¿Por qué razón? Porque si dice, si tuviéramos una razón pura, un entendimiento puro, bueno, pero lo tenemos, crítica a la razón pura. Esta condicionalidad habla de que es un estado, una especie de estado de depuración. O sea, si yo lograra depurarme de todo lo que me ensucia, ¿ah? Todo lo que me contamina de otro que yo, entonces estaríamos en este estado de soledad infalible y omnisciente, por decirlo así, que queda dando bote, digamos, para tomarlo un poquito después dentro de lo que resta de tiempo, de el problema en tal caso, ¿qué pasa con la comunicación de los conocimientos
dogmáticos en buen sentido, donde el sujeto se basta solo. Aquí, como remate, está esta afirmación. Todo saber si atañe a un objeto de la mera razón, o sea, nosotros justificadamente se asoman matemática, filosofía, ética también, cosas de teología que incluye Kant, pero objeto de mera razón. ¿Ah? Este tipo de objetos se puede comunicar. Vamos a ver qué pasa con esto. Cómo al final, qué es lo que hacia dónde quisiera yo llevar como conclusión de arribo, digamos, cómo al final se estorban dos comprensiones de comunicación. Ya, muy rápido ya. Pasamos al punto 6, no voy a volver al esquema, creo que se entiende. Conocimiento por testimonio, ya que el testimonio de los otros debe reposar solo en la experiencia. Aquí hay una tendencia de Kant de, vamos a ver, la comunicación, en tanto que testimonio, restringirla en lo que un poco antes llamé contenido de los enunciados. Cuando el contenido es sobre cosas de experiencia, con el problema este, ¿y qué es experiencia en Kant? Pequeño problema. Está diciendo experiencia, ¿en cuál de todos los sentidos de experiencia? Experiencia eh, tiene fases así como fenomenológicamente o cartesianamente, va agarrando sentido en una especie de secuencia de estados reductivos o estados de apogeo, cosas por el estilo. Y a veces experiencias como el, el, el teatro de sombras chinesco del puro fenómeno ofreciéndoseme como cosa mía. Esa es la experiencia. Pero a veces sirve para pensar el estado terminal de objetivación cumplida. Y esos son los objetos de experiencia. Entonces, que diga experiencia, aquí voy a proponer una interpretación posible, obviamente, ¿ah? Nos deja más o menos donde mismo, pero sí se ve y se puede rescatar ya como enseñanza más o menos limpia una tendencia que es una comunicación, llamarla testimonio, al precio de restringirla en el rango de los contenidos de los que trata. ¿Qué es lo que creo yo que está pasando? Aquí lo que está pasando es, se fijan ustedes, hay que tener cuidado con las falsas etimologías, ¿sí? No sé suficiente latín, a lo mejor un filólogo me corrige, pero común, comunicar, común. Experiencia, Kant está pensando, y esta es la interpretación que yo propongo, como lo que satisface la exigencia del tercio que aparece ahí, cuando les dije, creo que está un poquito más abajo, no, esta es la parte de las críticas finales. Eh, en la sección sobre opinar, saber y creer, Kant apela al objeto como un tercero distinto a los interlocutores. Pues bien, experiencia me parece a mí que está tomando la Kant como presentación de existencia en persona, tercera a ambos. ¿Ok? Y lo último antes de pasar ya muy rápido, voy a tener que omitir algunos asuntos, histórico, creencia, testimonio, creencia histórica. Eso no tiene que ver con eventos históricos, el descubrimiento de América, el primer hombre en la luna, sino que tiene que ver con una estructura de temporalidad, de lo que Sartre llama preteridad. ¿Ah? Y no es otra cosa que una exigencia de objetividad. Los objetos metidos en el río de la experiencia, por decirlo así, se me ofrecen como ya estando siendo, ya viniendo siendo esto, ya viniendo siendo. Esa es la famosa cosa de la experiencia, de la creencia histórica, de la creencia por testimonio. Finalmente, para ya eh, no abusar tanto, aquí está, perdón, aquí está. Ah, sí, esto vale la pena. El 35, ¿ah? La razón que aduce Kant, que esgrime Kant
para que hable a favor del testimonio, dice esa llamada creencia, certeza histórica en el sentido de histórico que yo acabo de precisar, pero es exactamente tan empírica como mi propia experiencia, pues a menudo no debo confiar en mis observaciones tanto como en las del otro. O sea, en el testimonio se da una especie de legado epistémico fuerte. El otro puede hacer eso tanto o mejor que yo. Y dice, eh, del que sepa yo que es un hombre despabilado, y sabiendo además que yo perfectamente no me doy cuenta de algo de la cosa. Ahí está de nuevo lo de histórico como estructura de objetividad, finalmente. Lo mismo 38, comento eso. Problema de la teoría de Kant. Aquí se ve que Kant, un testimonio es todo tener por verdadero en virtud del enunciado de otro. Hay desarrollo en que Kant está tomando testimonio en el sentido de comunicación exitosa, del tipo que sea, a la luz del contenido enunciativo. No está haciendo la restricción a los enunciados empíricos. Eso le da una volatilidad, ya le empieza a dar una especie de volatilidad a la teoría kantiana. La cita 40 simplemente aporta un ejemplo corroborador, medio sorpresivo, medio inesperado. ¿Por qué razón? Porque las matemáticas como conocimiento dogmático de una verdad anónima, con el enlace hecho de lo anónimo a lo solitario, etcétera. Inesperadamente Kant dice, por ejemplo, en las matemáticas, inicialmente se dice que el diámetro se comporta con el perímetro como 100 a 314. Eso es luego demostrado en la trigonometría. Aquí el tener por verdadero se funda entonces meramente en que hombres célebres lo han descubierto, pero porque uno ya sabe que en las matemáticas ningún error puede esconderse muy fácilmente, etcétera, etcétera. O sea, en nombre de esta comprensión más amplia, Kant acepta conocimiento matemático comunicado, ¿ok? Además, la teoría matemática, la epistémica de las matemáticas de Kant, porque hay que distinguir dos cosas, tres incluso, la ontología del objeto matemático, la lógica alética del razonamiento matemático y la lógica epistémica del tener por verdadero enunciados declarativos completos matemáticos. Esta última es muy extravagante y cristaliza en esto, por ejemplo. En las matemáticas, o bien sé o nada. No se puede opinar ni se puede creer. Y por lo tanto uno dice, ¿a qué van todos los días los profesores de matemáticas a la facultad de matemáticas? Esto es como una especie de intersubjetividad de mera notificación, esta intersubjetividad fría. Van a darse a conocer pantallazos de saber. Eso es falso. Eso, de hecho, es falso. Los que están metidos en conocimiento matemático pasan por estados de opinión, luego de creencia. Basta ver el video este donde resuelven el enigma de Henri Poincaré, que parecía un partido de fútbol, como estaban expectantes de algo que iba a pasar y que iba a darle la investidura, digamos, la valía de saber a una cosa que mientras tanto estaba atravesando fases de adhesión distintas al saber. Entonces la teoría epistémica de Kant del asentimiento a enunciados matemáticos incurre en unas estilizaciones muy reñidas, digamos, con cualquier comprensión más o menos normal. Y acá, acá retoma súbitamente, digamos, no se puede decir así porque en realidad en el orden de la exposición mía, digamos, pero acá hay un buen botón de muestra de esta otra vertiente, ¿ah? Como recordándose de lo dogmático en el buen sentido, matemática, filosofía, etcétera, creer algo por los testimonios de otros, cuando ese conocimiento descansa enteramente en la razón, problemas de estatus de personificación. Ahí está diciendo la razón mía. Yo ya tengo todo lo que tengo que tener.
No es la razón del título, la razón pura, la razón en sentido abstracto despersonificado. Claramente aquí está haciendo el guiño de lo solitario, lo solipsista, aquello para lo cual yo mismo me basto. Entonces, creer algo por el testimonio de otros, eso nos da la clave que se está en un terreno de intersubjetividad caliente. No espuria, no vacía. Cuando ese conocimiento descansa enteramente en la razón, es un completo abuso de la razón. ¿Ah? ¿Qué está pasando acá? Y con esto ya llego a las conclusiones. Eh, Creo yo que están el diagnóstico más macro que se puede hacer, más estructural. Están funcionando horizontes distintos. Uno viene del contenido enunciativo, de las proposiciones dichas carnapianamente, carnap. Las proposiciones, es de qué tratan enunciados declarativos que plantean el asunto de su verdad, obviamente. No es lo mismo decir hoy día está despejado que 2 más 3 son 5. Me refiero a eso. En lógica extensionalista pelada, da lo mismo porque los enunciados funcionan como depositarios de valor de verdad nomás. Pero aquí que estamos en el terreno del asentimiento, de la adhesión, estamos mediados por el sentido de las posiciones. Un horizonte es ese. El otro horizonte es de las facultades del sujeto kantiano. ¿Ah? Tiene que ver con la sensibilidad. Eso va a poner la perspectiva de ciertos cumplimientos, o lo contrario, o fallas, sensibilidad, entendimiento o razón, porque estas facultades no se pueden delegar sus funciones. El entendimiento no puede razonar, la razón no puede inteligir a modo de entendimiento, ni mucho menos sentir, etc. Y después, como tercer horizonte posible, viene lo de, lo de estas conformaciones, este embudo que les decía yo, desde lo más abstracto a las ejecuciones propiamente tales, englobémoslo en lo idóneo de un sujeto concreto. Y lo que se produce es, llamémosle, si cabe la expresión, una especie de choque de placas tectónicas, de convergencia catastrófica de todo eso, que se expresan esta disparidad, que cala hondo, porque en juego está la respuesta a la pregunta, ¿cuándo un conocimiento está cumplido como correcto? ¿Qué criterios tienen que satisfacerse? Uno de ellos es bajo la pregunta, ¿qué es lo más apto para ser comunicado? Y ahí estamos en objetos de la razón. Pero resulta que el objeto de la razón viene el tópico de los solitarios, son aquellos que yo mismo puedo conocer, y vamos a parar la situación obviamente insatisfactoria de que los objetos más aptos para ser comunicados son los que más hacen superflua la comunicación. Por esto, el abuso de la razón. Y la otra comprensión de comunicaciones es qué, qué es lo que más merece ser comunicado. No qué es lo que más se presta o más apto a ser comunicado, sino qué es lo que más merece ser comunicado. Y ahí vamos al terreno de lo segundo entitativamente, de lo existente, etcétera, etcétera. Ya, y el último, ya no los aburro más con eso, que va a parar también a cosas de tipos de sujetos, lo idóneo, qué tiene más peso, porque en realidad los problemas de Kant vienen del hecho de que no se elevó a la meta discusión que yo le he dicho de todos estos horizontes. Pues bien, nunca se alzó a la meta discusión que hubiera permitido zanjar los problemas de prelación, de primacía. ¿Qué cosa pesa más que la otra? Porque acá, si ustedes se fijan, es Dios dice, eso es un sujeto con sus conformaciones de sujeto. Y resulta que Dios, si nos dice enunciados fácticos, de todas maneras podemos creerlo. Entonces aquí hay un conflicto de prelación, como les estoy diciendo. No se sabe bien cuál de las dos cosas pesa más. Ya, muchas gracias, amigos, por la paciencia. Si alguien quiere preguntar algo ahí o intervenir, bienvenidas las intervenciones si alguno de ustedes quisiera.
Muchas gracias, Felipe, por tu charla. No sé si Ignacio, Jeremía o José Luis tienen alguna pregunta. Y no, nomás, y aprovechamos y disfrutamos esta hermosa tarde que tenemos. No hay problema en eso. Ah, Jeremías, sí. Ah, ya. Bueno, puedes hablar por micrófono si quieres escribir la pregunta en chat, es igual. Escribiendo en chat. En chat. Ese, no sé. Ah, esta es tu pregunta. Gracias, Jeremías, por la pregunta. Aquí, espérate un poquito que veo que hay otra intervención arriba. Ah, también de Jeremías. Sí, absolutamente sobre lo primero, esto de analítico sintético, muy pertinente las distinciones freyanas. O sea, tanto que eh, Frege finalmente, por ejemplo, desacopla todo lo a priori y a posteriori. Eso tiene que ser puesto en la cuenta de lo psicológico. No se puede armar un cuadro de entrada donde uno diga sintético a posteriori, sintético a priori, todo eso está mal, porque Frege es objetivista semántico a la manera de Bolzano. Eso con respecto a lo primero que me pregunta Jeremia. Pregunta respecto a la semántica, ¿cómo el argumento de Kant sobre el juicio analítico? Ah, ¿está repetido? Sí, está repetido. Sí. Claro que sí, eso es lo que te puedo decir, Jeremías, es una encrucijada que uno se pregunta por qué la cultura kantiana no aborda esto, no aborda esto ya de primera intención, digamos. O sea, encontrarse con un libro que se llama Los juicios o la teoría del juicio de Kant, una autora en realidad muy conceptuada y que tiene dos referencias a Frege. Una de ellas creo que a pie de página. A Carnap lo nombra una vez y a Hintika por ahí. Entonces uno realmente no cae, no sale de su asombro de qué pasa. O sea, un kantianismo que no se da por enterado. O sea, esta teoría, la teoría del conocimiento de Kant en general, tiene que hincarle el diente al problema del objetivismo semántico. Por ejemplo, partiendo por zanjar, establecer si Kant tiene un modelo objetivista semántico o no lo tiene. Hay que tener ojo porque lo que llama él las leyes supremas, lógicas, que son leyes discursivas, son leyes del sentido. Esas leyes no las somete a una deducción trascendental como las categorías. ¿Por qué no lo hace? Esto pareciera dar pie a decir Kant es un objetivista semántico. Acepta que el principio de contradicción es un principio que está en un tercer reino freudiano, por decirlo así. Así que Jeremías sí, efectivamente, cala hondo ese asunto. Ah, hay algo más. Eh, y con respecto a la intersubjetividad, ¿cómo podemos interpretar la conexión entre la identidad que experimentamos en nuestra conciencia y la identidad de un observador externo? Percibiría contemplarnos como un objeto de su intuición externa. Ese, ah, esa, te mando ahí, te envío y que te vaya bien, digamos, porque es una cuestión durísima. El texto de los paralogismos de la razón pura, que cito, efectivamente, ¿cómo podría esta disociación temporal entre las percepciones de tiempo individual compartido influir en la noción de permanencia objetiva del yo? Esa es la pregunta. Es esto, el lema general, la pancarta de este asunto es, ¿existe una teoría intersubjetiva kantiana hecha desde premisas kantianas? Fenómeno cosensí, fenómeno noumeno, el entendimiento ajeno es inteligible, es una entidad inteligible. Por lo tanto, yo tengo que, a lo sumo voy a tener cierta traducción temporal de eso, pero puedo solventar la pretensión de que estoy conociendo un otro sin meter otro tipo
repertorio o de arsenal conceptual extrakantiano, eh, ya. Ah, está la risa ahí, ja, ja, ja. No había visto esa parte. Ya, por mi parte, por mi lado, ya sería lo que quería presentar. Eso es lo que tenía preparado. Algo más. Por último, preguntar, ¿cómo podría esta clasificación opinar, saber, creer de Kant sobre los niveles de tener por verdadero influir en nuestra comprensión contemporánea de la formación de la convicción y la variedad subjetiva de los juicios, teniendo en cuenta la complejidad de la asociación entre suficiencia subjetiva y objetiva de la dimensión? Ahí tendría que retrucarte y preguntarte a mi turno varias cositas de eso contemporáneo, comprensión contemporánea. Tú dices las verdades, ¿ah? Ese tipo de locuciones medias tipo provenientes de Foucault. No soy muy conocedor de eso, a decir verdad, Jeremías. Eso. Bueno, em, bueno, veo que ya estamos más o menos en la hora. No sé si tienen otras preguntas, si no, podemos dar por concluida la charla. Muchísimas gracias, profesor Castañeda, pues, por esa charla. Quedará Un gusto. grabada, así que si quieren volver a verla después, la vamos a subir en nuestra No, página de... es lo que menos quiero. Es una tortura. Lo más difícil de escribir un libro de filosofía es tener que releerlo. Y lo más difícil de dar una charla de filosofía es tener que verse de nuevo. A los 30 segundos ya detectó alguna falla por ahí. No, no, no. Seguro que no puede ser útil para mucha otra gente. Así que, bueno, muchísimas Ya, gracias y muchas gracias ok. por que nos acompañó. Buenas Gracias a tardes a ustedes. todos. Hasta la Adiós. próxima.